Como le comenté desde el principio del programa, ayer se armó una gran polémica cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues habló del modelo de vigilancia Centinela que se utiliza en México para estimar el número de casos reales de coronavirus. Todos los días se había venido dando una cifra de casos confirmados y se hablaba del modelo Centinela, pero hasta apenas el día de ayer, el subsecretario López-Gatell le puso números. Y esto después de que en una entrevista con la revista británica The Economist, el entrevistador le preguntó insistentemente por la cifra gris. Pues ayer le puso números y dijo que estimaba en 26,000 los casos reales de coronavirus. ¿Qué significa esto? No tendríamos que estar ya en la fase 3. Lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología, excomisionado nacional para la influenza. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Hola Pascal, gusto de estar con tu auditorio. ¿Qué impresión le dejó la conferencia de ayer, doctor? Bueno, sí hay que aceptar que los casos que se registran, que se confirman, pues de ninguna manera son todos los que existen. A nadie debe sorprenderle que se están registrando solamente una pequeña fracción de los casos que verdaderamente existen. Eso en cuanto a la enfermedad, no necesariamente en cuanto al número de muertos o decesos. ¿Y por qué? Los decesos deben esto? parecerse más. Digamos, ¿por qué? Ayer explicaba López-Gatell que hay personas que no llegan a los hospitales, pero hemos encontrado evidencia de gente que llega a los hospitales y la mandan a su casa con un periodo de 5 días, ¿no? Ayer relataba yo aquí más temprano un caso en Monclova, donde a un trabajador le pusieron en el diagnóstico síndrome febril y lo mandaron a su casa. ¿Por qué se está dando esta situación? Se da porque no hay un número de pruebas suficientes para todos. Mientras más pruebas hubiera, se podría ampliar el muestreo, pero como no es así, se hace esa vigilancia centinela que se parece a la que se hace en influenza. Quiere decir que se hace, no en todos los hospitales, hay un número definido de unidades en donde se hace, y no se hace a todos los pacientes. Se hace en general para todos los que llegan graves y para 1 de cada 10 de los que llegan no graves. Entonces también por eso es que no se le va a hacer la prueba a todos. A ver, pero ahí tengo una duda, y lo hemos platicado con usted, doctor. Hay muchas personas, hay un porcentaje de asintomáticos que son contagiosos. Entonces, Sí. ¿cómo estima ese número de personas un modelo de vigilancia centinela? Sí, se estima más o menos a través de las personas que han fallecido, y se dice, bueno, si han fallecido tantos, es que realmente esa fracción debe ser tanto el total, y por tanto hay que corregir los que estamos diagnosticando. Es un modelo, bien puede estar bien o mal ese factor de 8. A mí me parece que debería ser por lo menos de 10, pero otra vez, es una estimación, no se puede con precisión decir cuál es el número verdadero. Ahora, ¿cómo se adoptan políticas públicas con una estimación y no un dato más cierto como el que tienen, por ejemplo, Corea del Sur y Alemania, que han aplicado decenas o cientos de miles de pruebas? Bueno, eso se hace porque ellos aplicaron un presupuesto muy grande a hacer pruebas, un presupuesto que no se aplicó en México. Yo creo que sí debiéramos tener, toda vez que tenemos una red nacional de diagnóstico muy buena, yo creo que debíamos darle más dinero al INDRE y a estas redes de diagnóstico para incrementar sustancialmente el número de pruebas y digamos, tener un mejor mapa de cómo está la situación en México. Sí, porque ayer con los datos que dan diariamente, pues se hablaba de 30,000 personas examinadas. No se precisa si son pruebas, se habla de examinadas, pero si comparamos eso con lo que se ha aplicado en muchos otros países, pues es mínimo, ¿no? Sí, porque digamos en países europeos, inclusive que ya están en un gran problema, pues han hecho un muestreo mucho mayor. Pero hay que decir también que ellos empezaron tarde a hacer el muestreo. Inicialmente no tenían un buen muestreo. Quienes han tenido un buen muestreo pues son los chinos, los coreanos, el oriente básicamente. Y en Europa pues más los alemanes. Y sí hay una cierta correlación entre quien hace más pruebas y quien puede controlar mejor el problema. Pues, doctor, entonces como conclusión, sería deseable que estuviese México aplicando más pruebas.
Sí, mira, ahorita ya estamos, Pascal, en una cuarentena, eso ya lo tenemos. El problema es que esta es una guerra contra un virus. Y las guerras lo más difícil no es entrar sino salir. Si queremos salir de manera ordenada, paulatina, coordinada, regionalizada, vamos a tener que hacer más pruebas. Porque no puede haber una fecha en donde digamos, órale, ya vámonos todos a trabajar. Va a tener que haber un mayor número de pruebas para poder regionalizar las acciones. Aún dentro de los estados, no todo el estado es igual. Claro. Si no tenemos un mejor mapa, no vamos a poder salir de Sí, porque, por ejemplo, situación. podría haber un estado donde, sabiendo exactamente cómo están las cosas, a lo mejor la gente ya podría estar yendo a trabajar, ¿no? Así es. Y otros estados donde habría que prolongar la cuarentena. Así es. Y aún la autoridad de salud es el instrumento de navegación de la autoridad civil. Sí. Pero el instrumento de navegación de la autoridad de salud es la prueba de laboratorio. Pues, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un gusto estar con ustedes, Pascal. Gracias, muy amable. El doctor Alejandro Macías.